360podcast.sb, el primer hub de podcast en El Salvador. O puedes volver a escucharla por Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music o TuneIn. Dale clic a la campanita para que recibas la notificación. Este día, en el Corre de la Mañana, le damos la bienvenida a... Cada viernes en Diana Verónica y Tony lo dedicamos a conocer a emprendedores que nos inspiran a seguir adelante. Son casos de éxito, creatividad, esfuerzo y perseverancia. Bienvenidos a nuestra charla semanal. Emprendedores apoyando a emprendedores. 8 de la mañana, 15 minutos. Yo sé quién va a sufrir por no haber estado ahora. Y ese es Tony Cabezas, porque el tema de hoy es más que interesante. He de decir que supimos de este personaje con quien vamos a conversar el día de hoy a través de nuestro amigo, el hermano Guillermo Maldonado, que se lo comentó a Tony, y Tony dijo, hey, miren, invitemos a este profe. Y es así, como aquí tenemos a Gerardo Alberto Portillo. Él es maestro, pero le dicen el profe Gerald. Sí, así es. Así es la cosa, profe. Sí, correctamente. Buenos días y bienvenido. Gracias por aceptar estar aquí con nosotros. Bueno, para mí es un privilegio, ¿verdad? Llegar acá a cabina y conocerlo ya de una forma personalmente. Bueno, muchas gracias, profesor. ¿Por qué está el profesor aquí? Bueno, porque él en la pandemia, como muchos, se reconvirtieron. Él quería seguir enseñando. Y se ideó, ¿verdad? Bueno, lo voy a hacer desde una plataforma, desde la virtualidad, utilizando la tecnología. Aquí es educación y tecnología de la mano. Así es. Cuando la tecnología es en positivo para enseñar. Exactamente, a eso vamos. Profesor, ¿quién es usted? Cuéntenos. Ok, bueno, de antemano, muy buenos días a todos, toda la audiencia. Mi nombre es Gerardo Portillo. Bueno, soy docente en el área de matemática, específicamente en tercer ciclo y bachillerato, ¿verdad? En todos los niveles relativamente, y pues fuimos graduados de la Universidad Francisco Gaviria, cuando existía la docencia en matemáticas en esa época. Ah, ok, además. Ajá, ¿y actualmente? Actualmente estamos trabajando en una institución privada. ¿Puede decir los nombres? Aquí no hay problema. Okay, aquí no hay problema. Estamos laborando en el Colegio Jerusalén, ahí en Ilopango. Saludos a los compañeros y las autoridades del Colegio Jerusalén. También trabajamos por el turno de la tarde, ya con el gobierno, ¿verdad? Con plaza oficial, en el complejo educativo La Flor, que ya queda en el área de San Martín. Ajá, en la misma zona en se la maneja, misma zona, entre Ilopango y San Martín. Así es. O sea que pidió permiso en el colegio. Sí, así es, lo autorizaron. Y los fines de semana, pues, ¿verdad? Ya nos dedicamos siempre a nuestro canal de YouTube, dándole seguimiento. ¿Y cómo nace el canal de YouTube? Oh, buena pregunta. Bueno, retrocedemos un poco. Ajá. Ok, estamos en la fecha de la época de la pandemia. 2020. 2020. Bueno, anuncia, ¿verdad?, el gobierno. No hay clases. 19 de marzo, si no mal recuerdo, del 2020, ajá. Sí, más o menos, correcto. Y bueno, y nos vamos para casa, la educación va a continuar. Pero de manera virtual. De manera virtual. Pero ¿qué sucedía? A nosotros nos agarraron así nomás. Vean cómo hacen. Profesor, ¿y para esa época usted ya manejaba la tecnología? Sí, pero no la plataforma de YouTube. Yo desconocía todo eso. Ajá. No conocía nada de eso. Porque yo he conversado con varios maestros y, bueno, el mismo ministerio lo ha dicho, que el primer obstáculo que se enfrentaron fue que los maestros no estaban capacitados en tecnología y tenían que hacer las clases vía Zoom o vía Teams o vía no sé qué. Correcto. Y entonces, ¿cómo le hacemos, verdad? Y de un día para otro, pues, Ajá. de un día para otro tenías que tener computadora, tenías que tener internet, tenías que tener equipo, etcétera, etcétera. O sea, entonces surge la idea, bueno, entonces si estos muchachos no van a regresar a clases, hay que reinventar, ver de qué forma nosotros pues le damos los videos para que vean el proceso. Entonces nace ahí, ¿verdad? Y yo me orienté con los docentes del área de informática. Yo les pregunté, miren, ¿cómo se crea un canal? Yo desconozco, entonces me orientaron. Pero ¿de dónde nació la idea de estar en un canal en YouTube? El detalle es que yo quería darle las clases a mis estudiantes de las dos instituciones. Quería matar dos pájaros de un tiro, a los del colegio de esa época y a los de la escuela de esa época. O sea, el mismo video iba a ser para ambos. Para ambos. Ese era mi objetivo, matar dos pájaros de un tiro.
pero yo necesitaba saber la orientación, cómo iba a ser. Ajá. Entonces, ¿cómo hacerlo? ¿cómo hacerlo? O sea, ¿Cómo subirlo? empezó de cero, profe. Exactamente. Ajá. Entonces, venimos ahí y el compañero, ¿verdad? Walter Samayoa, saludos para él. Saludos, Walter, de informática. Exactamente. Me muestra, de verdad, vamos a empezar. Y tengo el primer video, ¿ok? Y teníamos que llenar los datos y la pregunta era que si íbamos a colocarle el nombre al canal. Entonces yo me quedo, ¿y qué le pongo? ¿Y qué le pongo? Profe Gerald, ponele. Vaya, pues, profe Gerald. Así nació, así sucedió. Porque así le dicen. Sí, correcto, correcto. Entonces, y el primer video, vaya, ya lo tengo aquí. 1 minuto 32 segundos fue el primer video. Ese fue el primero. Y lo subió. Y lo subí. Junto con el profe de informática. Correctamente. Ya después, ya me tocaba a mí estar grabando y estar subiendo y así sucesivamente. Profe, ¿y de qué fue ese primer video? ¿De 1 minuto cuánto? 32 segundos. Ajá, de 1 fue minuto. Ajá. raíces cuadradas perfectas, bien me acuerdo. Ajá. Ese fue el primer video, ¿verdad? Entonces, pero ¿qué sucedía? Yo no tenía equipo. Yo nada más con un celular, nada más le pedí a alguien que me grabara y lo expliqué y ahí está. Así empezó. Una pizarra de 1 metro, un pilot y un celular. Así inicia el canal de Prof. Gerald. Increíblemente. Ajá, y ahí se le abrió un mundo de oportunidades, profesor. Entonces, luego comenzamos a nosotros a ver tutoriales de gente de esa época que empezaba con el área de YouTube también. Y yo miraba que tenían micrófonos, audífonos, computadora. Esto es bien chivatada, dijo usted. No, y yo me voy a quedar atrás. Exactamente. Entonces, empezamos a adquirir el equipo necesario. O sea, invirtió. Exactamente. Pero espéreme, para estas alturas ya se habían dado los kits del Ministerio de Educación con los cuales los maestros iban a dar las clases usando la tecnología. No teníamos tenía nada. Absolutamente, no teníamos nada. Okay. Entonces comenzamos a ver de qué manera salíamos adelante, ¿verdad? En primer lugar, yo necesitaba una pizarra grande, muy grande, y la adquirimos. Bueno, De la pizarra blanca, profe. La pizarra acrílica, Ajá, correctamente. ajá. Entonces, La que se borra con el brazo, así. Exacto, Ajá. con el dedo también, ¿verdad? Ajá. Entonces comenzamos, luego micrófonos de solapa, ¿verdad? Necesitaba una cámara, ya, y adquirimos una cámara semiprofesional. Luego de todo esto adquirimos el trípode necesario, luego una lámpara. Las luces. No, hombre, si todo eso lleva un gran trabajo, yo no me imaginé tanto que yo me iba preparando. Vaya, tengo esto y ahora qué me falta. Y así. ¿Y con adquiriendo quién el se iba orientando? ¿Siempre con el profesor Walter? No, ¿O? porque como él en su casa, yo en mi casa. Ajá. Nada, entonces a puro tutorial. Ajá. Nada más. Así nos fuimos orientando. ¿Y entonces en qué momento ya empezó a dar las clases a través de esta Ahora, plataforma? Recordemos que cuando primero se van los alumnos a sus casas, Ajá. nosotros seguíamos llegando a nuestro trabajo, pero de repente cada quien en su casa y vamos a salir en la educación, pero desde casa. Ok. Entonces, estando en casa, comienzo yo a estar grabando. Aproveché ese tiempo al máximo, ¿verdad? No salíamos de ahí, entonces, y de repente comienzo ya a hacer mi agenda de lunes a domingo para pasar ocupado y poder ayudarle no solo a mis estudiantes, porque, ojo, nace el canal de Profe Gerald, pero para mis estudiantes, no para las demás personas. No abierto. Ah, Así ok. es, o sea, Ajá. entonces... Solo para accesaban ellos. sus alumnos Sí, inicialmente. Pero como la plataforma era pública, entonces ingresaban otras personas. Entonces, así fue como los demás padres de familia, sobre todo, nos pedían y nos sugerían contenidos de otros grados. Entonces, yo inicio con contenidos de tercer ciclo. Y bachillerato, que es su... Y bachillerato, Ajá. ¿por qué? Porque en esa época con ellos trabajaba. Ajá. Pero después, cuando se va dando a conocer, nos sugieren de darle un mayor alcance a los niños de segundo grado, de segundo ciclo, cuarto, quinto y sexto. Ajá. Pero de ahí yo me pongo a pensar, bueno, pero también los niños deben de seguir aprendiendo. Y es así como también empezamos a grabar matemáticas desde primer grado hasta segundo año de bachillerato. O sea que en su canal de YouTube podemos encontrar
tutoriales o clases desde primer grado hasta segundo bachillerato. grado. Sí, tenemos 4.000 videos actualmente que abarca todo el programa de estudio de matemática de este país. O sea, yo ya no tengo que ir a recibir clase de... Si no entendí, Sí, exactamente. me Ahí meto está. en su canal de YouTube. Exactamente, así es, correcto. Qué maravilla, profesor. Increíble, increíble. ¿Cuántos suscriptores tiene? Actualmente tengo 168.427, para ser más exacto. ¿Y sabe de dónde son? Sí, Ajá. la mayoría son de nuestro país, pero cuando vamos a las estadísticas, increíblemente hay 50 países que nos observan. 50 países. Ajá. ¿Y entre ellos están? Casi toda América, casi toda Latinoamérica. Ajá. Parte de Europa también, imagínense en Alemania, Portugal, países que, Singapur, entonces uno se queda, wow, el alcance que ha tenido. Pero lo más fuerte es nuestro país porque es el programa de estudio, ¿verdad? Sí, o sea, si yo quiero conocer el programa de estudio de matemáticas del sistema nacional, Así es. desde primer grado a bachillerato, me meto en su canal. Correcto. Y ahí están todos los videos, toditos. Ok. ¿Qué le dicen los alumnos? ¿Qué le dicen los padres de familia? Bueno, quiero comentar algo antes que se me olvide. Ajá. En aquella época trabajaba en otra institución. Diga el nombre. El colegio se llamaba Liceo Konrad Adenauer. Ah, sí, sí, me suena. Sí. Ajá. Y la sorpresa que ese año, lamentablemente, ya no funcionó el colegio. Se tuvo que cerrar. Ay, qué triste, sí. Y estuve yo por 15 años en esa institución. Entonces ya no daban los números, se tuvo que cerrar. Entonces, a raíz de eso, le di más empuje y más fuerza a lo que es al canal de YouTube. Sí, porque usted también trabajaba con una escuela del gobierno. Sí, Ajá. ahí no había problema. Ajá. Pero imagínense, en el colegio se cierra y uno se queda en el aire. En el Chifling in the Hill, como decimos popularmente los salvadoreños. Y no, ya, o sea, el colegio ya no funcionó en el 2020, profesor. Ahí terminamos. Hasta el 2020. Hasta el 2020. Bueno, hasta el 2020, pero patojeando, ¿verdad? Porque la verdad que el 2020 fue un año durísimo. Que yo, la verdad, yo no sé, pero yo digo, mejor los niños hubieran repetido, porque, pues sí, es que fue bien atípico. Exactamente. Fue bien atípico, Sí, ¿verdad? así Por es. las diferentes circunstancias. Y todavía tenemos secuelas de eso, realmente. Por supuesto. Profesor, tiene 168.427. Y a raíz de que pasó los 100,000 suscriptores, usted recibió un reconocimiento. Correctamente. Ajá, cuéntenos. Bueno, increíblemente, a los 2 años de ya tener el canal de YouTube, en 2 años llegamos a lograr los 100,000 suscriptores. 2022. Exactamente. Ajá. Así es. 2 años. Wow. Yo no lo podía creer. ¿Por qué? Porque, repito, el canal no fue para todo el país o para todo el mundo, sino solamente para mis estudiantes. Sí, usted lo que estaba haciendo, profesor, es resolver, Así es. dar clases de matemáticas a sus alumnos en los 2 centros de estudio en donde usted labora. Ese es el principal objetivo. Ese era el objetivo. Así Y es. en vez de estar haciendo 2 clases, hacía una sola que servía para los mismos grados. Correctamente. En 2 instituciones educativas diferentes. Así Ajá. es. Entonces, luego, bueno, se logra. Ahora, pero yo le quiero preguntar Ajá, algo. dígame. ¿Cómo hacemos control de calidad? ¿Cómo hacemos, cómo usted detectó que lo que usted estaba haciendo, que las clases que estaba impartiendo, en realidad los alumnos le estuvieran aprendiendo? Porque yo pienso que uno de los principales problemas de la tecnología o de dar clases así es la retroalimentación, cómo yo confío, porque yo no sé, profesor, usted, pero la interacción humana directa nadie la va a sustituir, Nadie, ni correctamente. nada. Así es, ¿verdad? así es. Y sobre todo ustedes los maestros que no solamente ven el conocimiento, sino que ven otras situaciones del alumno. Así es. Entonces, ¿cómo usted ha ido haciendo un control de calidad en el sentido de mis clases están siendo efectivas con mis alumnos en realidad están aprendiendo matemáticas? ¿Cómo lo ha hecho? Bueno, hay diferentes puntos. Uno de ellos es
explicarle a los estudiantes el proceso más minucioso posible, para que para que vayan conmigo, paso a paso, lo más minuciosamente posible. Todo bien detallado. Esa es la clave. Ajá. Y hablar un lenguaje común y corriente, no un lenguaje elevado. Sí, no un lenguaje técnico. De lo Exactamente. técnico pasar a lo básico. A lo básico y hablarle conforme a la edad del estudiante. Esa fue una de las claves principales del éxito. 2, también, ¿por qué en el caso de segundo ciclo, por ejemplo, yo comencé a tener mi propia vestimenta, gorro y camisas, en base, el gorro y la camisa como un uniforme. Mandé a hacer los gorros con el logo del canal de Prof. Gerald. Mandamos a hacer camisas del canal de Prof. Gerald. ¿Cómo lo encontramos? Prof.Gerald. Prof.Gerald. Ajá, Así es. ajá. Entonces, y eso como que también al estudiante le llamaba la atención. Y luego, con los niños más pequeños, tuvimos que comenzar a hablar de una forma como niño, jugar como niño, poner música de fondo, entonces todo en base a la edad de ellos. Y así fue como fuimos orientando no solamente a los estudiantes, sino a los padres de familia que estaban muy preocupados en esa época. Mire, profesor, lo que pasa es que, bueno, uno que tiene hijos y en situaciones como esta, uno está, o sea, yo volví a recibir clases, Sí. ¿verdad? O sea, yo volví a estudiar, vaya, por así decirlo, así porque yo viví una situación similar en los terremotos del 2001. Ah, sí, correcto. ¿Verdad? Que Sí. también los primeros meses fueron que los papás teníamos que desarrollar las Las guías guías. con los niños, Ujú. ¿verdad? Y entonces uno vuelve a estudiar. Correcto. Y entonces, ¿cuál fue la experiencia con los papás? La experiencia fue de que ellos mismos eran los que nos estaban sugiriendo que no nos olvidáramos de los estudiantes de segundo ciclo. Entonces, comenzamos a grabar y el padre de familia estaba a la par de su hijo, observando los tutoriales y la orientación que le dábamos. Entonces, no solamente estuvo el hijo, estuvo acompañado el padre de familia y al mismo tiempo me decían, he vuelto a recordar lo mismo Sí, que he ustedes vuelto me a decían. estudiar, ajá. Exactamente, porque la matemática mía fue muy diferente a la de ahorita y porque los programas de estudio cambian totalmente. Las estrategias también cambian totalmente. Entonces, otra de las técnicas que nos ayudó fue abreviar procesos también. Eso es bien importante, ver de qué manera los estudiantes pueden aprender las tablas de multiplicación. Es que yo como el problema de la matemática es que es conocimiento acumulativo. Sí. Si yo no aprendí lo A, no voy a entender lo B, y mucho menos lo C. Ahí está el punto, Ajá. correctamente. Y entonces, ¿cómo hacer que ese primer paso en realidad le cale a los alumnos? Simple y sencillamente, darle la puerta abierta, darle la confianza. Esa es la clave. ¿Por qué? Porque nosotros los maestros nos hemos caracterizado de ser los más estrictos y los más yucas. Ahí viene el profe de mate. Es que a la gente no le gusta la matemática, profesor. Exactamente. Y de todas las edades Pero estoy eso va a hablando. depender de nosotros mismos también. ¿Cómo se la inculcamos a ellos? Ese es el detalle. Entonces ya el estudiante comienza a tener aquella confianza de preguntar, porque a veces también los estudiantes no preguntan por miedo. ¿Pero por qué? Porque me puede achicar, me puede decir algo serio. Se van a reír de se mí. van a reír de mí. ¿Y Entonces, cómo no entendés eso? Ajá. exactamente. Entonces, uno de maestro también tiene que ser muy dinámico para poder atraer al estudiante y hablarle común y corriente. Yo siempre digo que el maestro hace que nos enamoremos de la materia que nos está dando. Así es, correctamente. Y la interacción del maestro con el Muy alumno importante. es, yo no sé esto de la educación que ahora dicen que es más como independiente, que el maestro es un orientador, no, sí. pero no sé eso que tanto en realidad estará funcionando, profesor, porque pues sí, uno, como decía, se enamora de la materia en la medida que el profesor haga que a uno le guste. Sí, sí. Mire, una de las técnicas que yo hago, por ejemplo, yo le llamo el rompehielo, hacer una dinámica, que el estudiante se ría, que el estudiante aprenda, magia con los números, los pongo a pasar a la pizarra, a hacer algo para poder comenzar la clase. Eso me ha ayudado mucho. Pero eso en lo presencial. Eso en lo presencial. Pero ¿y a través de YouTube? A través de YouTube, repito, tener
aquel proceso minucioso. Esa es la clave. Hablarle tal como uno va a aprender en forma de la edad. Por ejemplo, usted no le va a hablar a un niño como un adulto. Sí, no, totalmente de acuerdo. Y a un adulto no lo va a tratar como un niño tampoco. Entonces, hablarle conforme a la edad de ellos. Profesor, no quiero dejar pasar, tiene un reconocimiento. Sí, correctamente. Cuéntenos de ese reconocimiento Bueno, que le entregó YouTube. Cuando llegamos, yo emocionado, yo no creía, créame, yo no creía en eso. O creía que solamente los grandes llegaban a la placa. Solo Mark Zuckerberg. Exactamente. Ajá. Entonces, cuando llegamos, ¿Cómo se entera? ¿Cómo se entera? Como nosotros llevamos la estadística, Ajá, nosotros ajá. llevamos el control de la estadística. Cuando llegamos, A los 100,000. a los 100,000, A los primeros 100,000. a los primeros 100,000, le escribo a la plataforma de YouTube, hey, mire, ya alcancé, ya llegamos, vea. ¿Qué onda es ahí? Ajá, cabal. Entonces de ahí me dice, bueno, vamos a hacer una revisión. Hacen una revisión. Claro, con eso, claro, para que no ver sean- si no hay un incumplimiento. Ajá. Hay reglas que hay que cumplir. Entonces, vamos a hacer la revisión y luego nosotros los contactamos con usted. Bueno, esperé 8 días para esa revisión. Cuando ya hacen la revisión, me dice, hemos revisado y estamos de acuerdo con las políticas y vamos a mandarle un código. A este código usted va a ingresar y va a colocar todos los datos que nosotros le estamos pidiendo. Entonces ingresamos a ese código y en el código nos aparecía cómo quería que dijera la placa. O sea, el nombre del canal, como nosotros lo escribiéramos, así iba a venir. Si yo escribía mal, iba a venir mal también la placa. Por eso es que nos hacen escribirlo 2 veces, para que concuerde. Muy minucioso, muy minucioso. Luego, la dirección donde nosotros vivimos, ¿verdad? Porque allí iba a llegar nuestra placa, en nuestra casa. ¿Qué significa esta placa, profesor, para los que no sabemos? ¿Qué significa llegar a los 100,000 suscriptores en un canal de YouTube? ¿Y qué significa que a uno le entreguen esta placa? Bueno, la plataforma le hace un reconocimiento grande, ¿verdad? El primer reconocimiento. Porque primero va la placa de los 100,000, luego va la placa de oro, pero cuando tú llegas al 1,000,000, luego va la placa de diamante, y así, ¿verdad? Sucesivamente. Entonces, el llegar a tener y alcanzar los 100,000 significa de que eres uno de los canales muy reconocidos, no solamente en el país, sino a nivel mundial. Es un reconocimiento mundial. Esa placa la recibe otro de otro país cuando llega a los 100,000 también. Los primeros A 100,000. los primeros 100,000, por supuesto. Claro, y esto, habría que ver cuántos hay en el país, En ¿verdad? el Ahí, país, ajá. realmente sí son pocos. Ajá, son no pocos. creo que hayan muchos con más de 100,000. Confirmado, verificado, Correctamente. ¿verdad? Porque ese es el ese punto. Es otro punto, así es, correctamente. Muy bien, profesor Gerald, son las 8 de la mañana con 38 minutos. Queremos hacer la entrega a la par de su placa y para quienes están en la transmisión de Facebook Live, ahí están viendo la placa del profesor Gerald de los primeros 100,000 suscriptores que le mandó YouTube. A la par de la placa hay una bolsita blanca, le pido que la tome, es Sí. una bolsa de Cherito Café. Cherito Café es el café oficial en Diana Verónica y Tony y es el café que usted ha estado degustando. Es un café 100% salvadoreño, de estricta altura. ¿Qué le ha parecido? Riquísimo. Ok, sí. bueno, esa bolsa es suya. Oh, gracias, esa bolsa es suya, gracias. se la manda Cherito Sí. Café. Muchas gracias. Hay 2 variedades, está el Zampacho Black Honey de la finca Las Veraneras o está el Paca semilavado de la finca La Palma. Nuestros amigos pueden también tener Cherito Café en su oficina, en su casa, los puede contactar a través de las redes sociales, en Instagram y en Twitter, @cheritocafé.sb. También, profesor, lo invitamos a desayunar y es que San Martín está con nosotros. ¡Hey, qué bueno! ¡Qué sorpresa! Y San Martín llega con desayunos. Durante el mes de febrero, usted puede regalar lindos detalles exclusivos de la temporada en San Martín. Le ofrece tazas con lindos diseños de fresas o corazones, cosmetiqueras, paletas de galleta con marshmallow cubierto de chocolate en forma de corazón. Perfecto como un detalle especial o regale un detalle especial con los deliciosos alfajores en forma de corazón. ¿Tiene alguien a quien regalarle un detalle especial, profesor? Sí, correctamente.
Sí, así es. Y hasta ahí dejémoslo. ¿Okay? Bueno, entonces lo invitamos a que lo vaya a comprar a San Martín, a cualquiera de sus sucursales. Agradecemos a Línea Rosa. San Martín tiene su servicio de servicio a domicilio, ¿verdad? Llamando al 2215-1515. Nosotros, profesor, utilizamos a Línea Rosa. Línea Rosa también es un servicio innovador. ¿Qué es Línea Rosa? Son taxis conducidos por mujeres. ¿Los había escuchado? No, no, no. Ok, bueno, son taxis conducidos por mujeres Interesante. para transportar mujeres. Un caballero es bienvenido siempre y cuando el servicio lo haya solicitado una mujer. ¿De qué se trata? De que las mujeres nos traslademos en un taxi con confianza, tranquilidad, seguridad. También es un servicio de transporte para padres de familia que necesitan mandar los niños al colegio, que necesitan mandarlos a las clases de natación, que estás recibiendo el refuerzo en matemática, ¿verdad? También puede ser eso. Así que les invitamos a contactar a Línea Rosa, 62004491 o a través de Línea Rosa App. Gracias, Línea Rosa, por traernos los desayunos desde una sucursal de San Martín hasta nuestra cabina en Centro Comercial Galerías. Vamos a desayunar, hacemos una breve pausa y continuamos conversando con el profesor de matemáticas, el profesor Gerald.
Estamos conversando con Gerardo Alberto Portillo. Él es maestro, profesor en matemáticas, es conocido como el profesor Gerard. En pandemia se reinventó, abrió su canal de YouTube y es así como ahora da clases a través de su canal de YouTube, pero también trabaja para el sistema privado y para el sistema público dando clases de matemáticas en tercer ciclo, ¿verdad, profesor? Así es. Ok. Terminando el tema de su canal en YouTube, profesor, ¿qué es lo que, cómo lo hizo crecer como persona y como profesional, verdad? Y cómo le permitió enseñar a sus alumnos. Porque una cosa es que usted tenga su canal de YouTube e impartir las clases. Otra cosa es que los alumnos aprendan. ¿Cómo se logra eso? Fíjese de que el que me haya traído a mí las matemáticas, yo tuve por lo menos un par de maestros que me inculcaron. Recuerdo yo que estaba en 8º grado cuando, yo no sé si usted se recuerda, el miedo, el terror del álgebra. Ah, sí. Grado. Y los 7 casos, ¿verdad? De factoreo. Y el terror, y bueno. Y todo el mundo le decía a uno, ay, cuando llegues a eso, correctamente. Bien yuca. Entonces, y de repente voy viendo a la maestra con el álgebra y todo, y yo me quedo, y este es el álgebra. Para mí fue un juego, un hobby, el de combinar números y letras. Sí. A más B cuadrado. Exacto. Entonces yo A más B al cuadrado. Así, entonces, no, hombre. Y si esto está chivo. Eso fue para mí el clic. Wow, este es el álgebra, démosle. Y yo me ponía a hacer los ejercicios como un reto propio. Ahí empezó la pasión por los números. Uh-huh. Luego el siguiente año, el docente que me dio clases me dijo directamente, tú llevas en tu sangre la docencia en matemática. No, profesor, ¿cómo va a creerle? Yo, ¿cómo no? Ya vas a ver, me dijo. ¿Y estaba qué? ¿8º grado? Noveno grado. Noveno grado, ajá. Apenas yo tenía 15 años, ajá, ¿verdad? Y de repente, y así fue, efectivamente. Ahí nace la pasión por los números. Entonces... Ya en el bachillerato volaba usted, profe. Sí, ya... Definitivamente. Era el que le explicaba a todos los demás. Correctamente, ajá. Sí, las bases ya las tenía. Pero yo tuve un mal momento. Yo empecé a estudiar ingeniería civil. Pero yo no traía bases de dibujo técnico. Ahí donde yo realmente topé. Entonces, no, dije yo, entonces, ni modo, vamos a la docencia. Y efectivamente, ahí... ¿verdad? Lo que pasa es que, ser maestro es una combinación, tiene que tener el conocimiento de la materia, pero también, ¿cómo le podemos ir? Sí, pero tiene que nacerle, profesor. Correcto. ¿Verdad? Correcto. Ese don de querer enseñar. Así es. Entonces, cada vez que íbamos aprendiendo algo diferente, empezamos nosotros a tratar la manera de no tener una clase tradicional, ¿verdad? Entonces, y eso me ha llevado a mí a darle mayor seguimiento a mis estudiantes. Entonces, y uno, como repito, una cosa es saber matemática, que cualquiera puede saberlo, pero otra cosa es cómo enseñar, esa pedagogía, ese don de darte a explicar, a que te entiendan. Eso no es fácil. Sí, porque uno para que le gusten las matemáticas tiene que ver en el otro que se lo haga fácil. Correctamente. Y uno dice, ¿y yo por qué me complico si me lo está haciendo tan fácil? Así es. Ajá. Y como no todo mundo aprende de la misma forma. Al mismo ritmo. Al mismo ritmo, entonces uno tiene que ser creativo y ver de qué manera le explica al otro para que lleguen a lo mismo. Entonces, y el problema es que el estudiante... le muestran un proceso y exactamente así lo quiere hacer, pero hay diferentes métodos para poder llegar a lo mismo. Y ese es el punto, la forma más agradable y más corta para poder llegar a lo mismo. Si el estudiante A aprendió por esto, pero el estudiante B, lo voy a explicarlo diferente a esto. Eso me ha servido muchísimo a mí. Así es como usted ha logrado que sus alumnos aprendan. Así es, exactamente, con ejemplos de la vida real. Fíjese, y yo le digo, por ejemplo, si yo pongo un caso, ¿cómo cuesta cuando el estudiante va? ¿Cuánto es 2x más 2x? El estudiante se queda. Pero si yo le digo,
¿Cuánto es $2 más $2? Ujú, $4. $4. Y si yo digo 2x más 2x, ¿qué sería? 4X. Exactamente, ahí está. Entonces, primero lo relaciono con la vida real, si no me lo entienden. Y de ahí lo asocian ellos. Así me ha funcionado. ¿Por qué le tenemos temor a la matemática, profesor, si la matemática sí está en toda nuestra vida y siempre va a estar en nuestra vida? Siempre va a estar, exactamente. Si uno quiere ser médico, tiene que ver matemática. Tiene que saber, ¿verdad?, la cantidad de dosis para la persona. Por ejemplo, Exacto, esos son números. tiene que medir la presión arterial, son números. Exactamente. Una persona que tiene un puesto en el mercado también utiliza números para dar el cambio, para saber los precios. Para saber a cómo va a dar la mercadería de acuerdo a cómo la ha comprado. Exactamente. Y si no, porque si no dice, es que no me sale. Es que no me Por sale. esa expresión no me sale, es que la señora o el señor ya en su cabeza sumó el precio del producto, el precio del puesto en el mercado, ¿verdad? Su comida, la luz eléctrica, el agua, etcétera, etcétera, etcétera. Así Y lo hizo en la cabeza. Correctamente, ¿verdad? Cuando uno va a cualquier, por ejemplo, al hospital, o en cualquier parte le preguntan, ¿cuál es su peso? ¿Cuánto mide? Ahí hay números. En el fútbol, hoy estaba escuchando... A Emerson. Sí, interesante. Para fútbol, si al estudiante no le gusta, ¿qué podemos, por ejemplo, en el fútbol? Bueno, podemos sacar el área de la cancha de fútbol. Podemos sacar el perímetro de una cancha de fútbol. Podemos también... Ay, profe, pero ya va con esas palabras rebuscadas. Incluso el juego, goles a favor y goles en contra. La hay matemática. números. Ahí hay números, uno es positivo y otro es negativo. Si hay más goles a favor es positivo, si hay más goles en contra es negativo. Ahí se ven los números enteros. Por ejemplo, las probabilidades, ahí también en los juegos, las llaves que se arman, esas probabilidades, esa estadística. Entonces uno tiene que ser creativo, creativo. Para eso, imagínese, aquí en nuestro país, ¿sabía usted que existe un Día Mundial de la Matemática? ¿Sabía usted que existía un Día Internacional del Número Pi? Ajá, sí, ese sí. De hecho, lo comentamos aquí en el programa. Entonces, el famoso 3.1416. ¿Cómo le hace el pollito? ¿Cómo era, Sheila, el chiste? Ay, ya se me olvidó. No, que los pollitos. El pollito se llama. El no se- pollito matemático. el pollito se llama. No dice pío pío, Ajá. sino que dice 3.1416, 3.1416. y aquí hay otro dato. Ajá. A nosotros nos enseñaron que pi vale 3.1416, pero realmente no. No, y sí, Es siguen. un número infinito. Es un número infinito. Exactamente. Entonces, todas esas partes, como cultura educativa, nos hace falta aquí en el país. Y eso es importante enseñarle al estudiante. Mire, profesor, si la última prueba que se hizo, y bueno, en todas las pruebas, la verdad, profesor, año con año, en donde salen más deficientes los alumnos es en matemáticas. Pero ¿sabe también por qué? Ahí salimos ponchados. ¿Sabe también por qué? Porque no tenemos una cultura de lectura. La prueba avanzo es de análisis, es lectura comprensiva. Y ese es el problema también aquí en el país. No tenemos esa cultura de una lectura diaria. Pero no solo de leer, sino de comprender lo que me están diciendo. Ay, pero aquí me van a clavar, profesor, porque ahora todo lo queremos rápido y fácil y en el famoso TikTok. Así es. ¿Cuántos segundos dura los videos de TikTok que tienen que...? Depende, Pero 15, 60 segundos. Ajá, Por ahí. porque eso es lo que quiere la gente, porque si le pone algo de 15 minutos, ay, no. Es lamentable, así es. Pero es nuestra cultura. No estamos educados en eso. Entonces tenemos que cambiarlo. O sea, porque la tecnología sirve, ya lo demuestra usted Así con es. su canal de YouTube. Sí, correcto. pero la tecnología no tiene que dominar nuestra vida. Exactamente. Correcto. Tenemos que hacer, porque hablábamos fuera del aire con el profesor que ahora los jóvenes, como en el celular hay calculadora, si yo le digo 14 más 16, se van a la calculadora Así es. Correcto. y no utilizan la cabeza, o Así. mejor dicho el cerebro, profesor. Sí. Y hablábamos de la señora del mercado, ¿verdad? Exacto, correctamente. Cuando usted va al mercado, la señora no saca calculadora. Definitivamente, ¿no?
¿Por qué es importante la matemática en el desarrollo del ser humano, hablando ya físicamente, profesor? Ok, yo hago la pregunta y siempre la comparo. Siempre los estudiantes. Profesor, ¿y esto de qué me va a servir en la vida? La pregunta de todos los años. Ajá. ¿Verdad? Entonces, yo les pregunto a ellos, ¿para qué le sirve un rompecabezas a usted? Si yo le preguntara a usted, ¿para qué sirve un rompecabezas? Para poner a funcionar mi cerebro, ajá. Y mi capacidad también espacial, porque para armar el rompecabezas tengo que en la cabeza meterme cómo es esa figura. Exactamente. Trabajan las neuronas. Ajá, cabal. ¿Sí? Ajá. Entonces, por ejemplo, un abogado conoce de leyes, pero si está defendiendo a alguien, tiene que saber qué estrategia va a ocupar, qué artículos le convienen a él. Eso es trabajar las neuronas. Ujú. En un deportista, ¿usted ha visto los directores técnicos con una pizarrita? Ujú. Y ahí se puede ver trazos, se puede ver ángulos. Allá hay matemática. ¿Cuál es el objetivo? Meter el gol. Pero ¿qué pasa? El director técnico tiene que trabajar Usó la geometría. correctamente. Un personaje que juega ajedrez está tan concentrado para darle el jaque mate. ¿Y qué ocupa? Ahí ocupa movimientos verticales, horizontales, grados. Todo en número. Entonces, eso nos sirve a nosotros trabajar nuestro cerebro. Ver de qué manera me conviene esto y qué es lo que no me conviene. Ese es el punto. Y todo en cualquier área de la vida, utilizamos siempre números. Las matemáticas. Profesor Gerald, ¿qué le dicen sus alumnos? Hay alumnos en los cuales usted, si nos puede contar algunas historias, no sé, de alumnos que llegaron sin entender nada y gracias a sus clases con el acompañamiento necesario, ahora vuelan, no sé, ¿alguna historia que contar, profesor? Mire, De esos niños que lo marcan a uno. sí, o sea, hay tantas. Sí he conocido dos exalumnos, ¿verdad?, que tomaron esta carrera de la docencia, de los números. Docencia en matemática. Docencia en matemática, no Ajá. cualquiera. Entonces, y eso le marca a uno, pues, en la vida. Ser el modelo para las siguientes generaciones. Porque, repito, nadie le gustan los números. Tenemos una cultura que números no. Cambiemos esa cultura. Cambiemos esa cultura correctamente. Entonces, O sea, para usted haber inspirado a estos dos muchachos, wow, es grande, para mí es hermoso. qué bien, qué bien. Profesor, mensaje, tenemos que ir finalizando, son las 9 de la mañana con 1 minuto. ¿Qué nos puede decir a los jóvenes, a los padres de familia, para ir creciendo en la cultura de la matemática? Bueno, en primer lugar, si yo no me puedo las tablas, hay técnicas, hay formas de explicar una tabla de multiplicar. Vaya hacia el canal de YouTube del profe Gerald. Sí. Ahí está la... Pero sobre todo, en esos tips, Ajá. yo los pongo en TikTok. Ajá. Ahí está. Ok. ¿Verdad? YouTube es lo más fuerte. Son clases Completa, el completa, programa ajá. de estudio. Pero si queremos aprender técnicas, Ajá. vaya a TikTok. Vaya Emerson, con tu niño. Sí, Ajá. ahí vamos a practicar. ¿Y cómo lo encontramos en TikTok? Siempre Prof. Gerald. Prof. Gerald, O siempre. sea. Así es. Entonces, uno debe de hacer aquella técnica, ese juego, y uno dice, ¿y a dónde estaba esto? Entonces, Ok. llegar a que el estudiante descubra, mire, ahí estaba y nunca lo vimos. Fíjese, en su teléfono, en una calculadora, si usted suma, ya sea horizontales, verticales o diagonales, en algunos casos le va a dar 15. Eso ahí estaba siempre, pero nunca lo descubrimos. Descúbralo. Sí, claro. De la que mano sí. del profesor Gerald. Así es, Muy- correctamente. Entonces, hay tantos juegos, hay tanta magia, por ejemplo, para adivinar un número. Uno le dice, vaya, súmele tanto, multiplíquelo por tanto, y lo adivina. Y entonces el estudiante se queda, ¿y cómo hizo? Entonces, esa parte
comienza el estudiante a Hacerlo como un juego, ¿verdad? exacto, la Ajá. curiosidad. La curiosidad. Esa curiosidad te va acercando más y más. Y cuando ya uno llega a la explicación, eso lo aprendí a través de esta dinámica o este juego. Muy bien. En TikTok, en YouTube, entonces, Prof. Gerald. Prof. Gerald, así es. Gerardo Alberto Portillo, profesor, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Esperamos, ¿verdad? Que muchos de nuestros radioescuchas se vayan a sus plataformas digitales y comiencen esta cultura de la matemática. Así es. Eso esperamos. Bueno, y usted que siga creciendo y que sus Gracias. alumnos sigan creciendo. Muchas gracias. Si quieren ustedes conocer sobre las matemáticas, todo el trabajo del profesor Gerald, a dónde lo encuentran, qué les enseña, cómo lo hace, ponga mucha atención a la siguiente invitación. Si quieres volver a escuchar esta entrevista, ingresa a 360podcast.sb, el primer hub de podcasteros salvadoreños. Sigue a Diana Verónica y Tony la entrevista en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music o TuneIn.